Bienvenidos a su programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con algo que está muy de actualidad. Todo lo que está pasando en La Habana, todos esos acuerdos a los que el gobierno está firmando con los señores de las FARC. Y por supuesto saludamos a nuestra directora María Teresa, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. Colombia ha firmado el cese al fuego bilateral. Hubo muchos, en todo el país, hubo distintas empresas de bomberos, como las estaciones de bomberos, que a las 12 de la noche lanzaron las campanas, ¿se llama? O alarmas. Las alarmas. Las sirenas. Yo no sé, en el caso de Cali parece que una estación de bomberos lo hizo, pero la otra no. Lo importante es que lograremos por lo menos que no haya más muertos. Esa es la idea. Esperamos que pronto se arregle también el problema con los helenos. Ellos son mucho menos, pero de todas formas es mucho lo que se logra callando los fusiles de 7.000, 8.000 personas. Vamos a presentarles un video pedagógico de qué es lo que ha pasado en La Habana. Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Bueno, como vieron en el video, esos son todos los temas que se han tratado en La Habana. María Teresa, de todos esos temas, ¿cuál para usted ha sido el más importante? Yo creo que para mí es muy, después de haber estado en ese foro que hizo la Sociedad de Mejoras Públicas, con otra cantidad de gente, pero especialmente ellos fueron los que jalonaron esto, que fue una cosa muy emocionante, porque eso se formó como una especie, todo el mundo se involucró en el tema. ¿Qué fue lo que presentó la Sociedad de Mejoras Públicas? Pero a los televidentes. Yo tendría, se llama Cali Epicentro de Desarrollo y Paz, y yo digo que nos sonó la flauta porque se logró una gran cantidad de gente importante, una gran cantidad de gente pensante, una gran cantidad de gente informada, pero nosotros sabíamos que habían invitado a De la Calle, que habían invitado a Roy, que habían invitado a mucha gente que estaba en La Habana, y la sorpresa es cuando nos escriben y nos dicen no podemos ir. Entonces dijimos, esto fue el desastre, pero les prometemos que a las 6 de la tarde ustedes tendrán el video de primeros. Van a abrir, pero una pantalla enorme, gigante, y fue tal la emoción que yo no sé, uno se erizaba. Yo lloré, pero no lloré yo sola, lloró mucha gente lloró. Fue una cosa, no sé decir. Mire, a tal punto, María del Pilar, que hubo un académico regio el primer día, con unos datos increíbles. Bueno, pero yo quiero poner en contexto a los televidentes. En la Sociedad de Mejoras Públicas se decidió hacer una pedagogía para que la mayor cantidad de caleños supiera qué era lo que se estaba hablando en La Habana. Entonces hubo muchos invitados catedráticos. 36 invitados nacionales e internacionales. Que conocían del tema para explicarle a la ciudadanía qué era lo que estaba pasando, porque la gente decía, no, hay unos acuerdos en La Habana, y mucha gente no sabía de qué estaban hablando. Entonces, esta gente de la Sociedad de Mejoras Públicas hizo un trabajo formidable. Formidable. Trajo una cantidad de personalidades, incluso
lo que decía María Teresa, querían que vinieran personas que estaban realmente manejando las mesas Pero mire, de La yo he Habana. ido al Teatro Municipal, pero ¿cuántas veces he ido? Por primera vez en la vida veo el Teatro Municipal lleno desde la platea hasta la galería. Entonces, Más de 1.500 personas. contémosle a los televidentes que hicieron varias conferencias simultáneas. Infortunadamente no podía uno asistir a todas, pero uno escogía el tema o el personaje que lo iba a tratar para poder uno decidir a cuál asistir. Y fue magnífico. 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 Hay gente que me ha dicho que es lo mejor que se ha hecho en Colombia, porque nunca una población de 2.500 personas durante 2 días van a estar moviéndose sobre el mismo tema, con una calidad de personas como el padre de Ruth. Dios mío, yo hago un homenaje a la familia de Ruth. Los conocí desde que estaba muy niña, porque mis hermanos también estudiaron en el Bermans. Y yo saludaba al padre y le dije, siempre los he admirado mucho. Es que nos peleábamos las excelencias con los Arizabaleta. Bueno, de todas formas, queríamos comentarles que esto ha sido pues una noticia que lleva muchos días a nivel nacional, y queremos comenzar a tratar a que ustedes conozcan cada uno de los temas. Por eso vamos a invitarlos a ver otro video que habla de justicia, reparación y de las víctimas, para que ustedes sepan qué es concretamente eso. Yo quiero contar al público que la Ruta Pacífica hizo este informe de la Comisión de la Verdad. Es inédito en el mundo. Es la única Comisión de la Verdad hecha por mujeres, para mujeres. 1.000 testimonios. Vamos al video y ahora continuamos conversando. Todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra. ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrán amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y, más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel.
Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y en general de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información, se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. Hola, soy Mariana Córdoba. Yo tuve cáncer y he aprendido mucho sobre esta enfermedad. Entre otras cosas, que hay formas de prevenirla. Una de las formas de prevenir el cáncer es vivir de manera saludable, comer frutas y verduras, tener actividad física y no fumar. Tú puedes prevenirlo. Vive más y enférmate menos. Para conocer más, entra a www.minsalud.gov.co y que vivan las mujeres, que vivan sin cáncer. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. ¡Me dejan morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Daylight come and me don't want go home. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, tin, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Estas son unas recomendaciones adicionales que les da el Ministerio de Minas y Energía para ahorrar y contribuir con el medio ambiente. En la cocina, coloque la nevera en un lugar fresco, alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor como estufas y calentadores. Abra la nevera el menor número de veces posible. Una nevera abierta o mal cerrada aumenta el consumo de energía. Las neveras convencionales deben ser descongeladas periódicamente. Conserve el congelador sin hielo y sin capas gruesas de escarcha. A la hora de cocinar, cocine sin exceso de agua y siempre con las ollas tapadas.
Use las hornillas a tamaño y al nivel de temperatura adecuado en cada momento de la cocción. Al encender el horno, colóquelo en la temperatura adecuada. Evite abrirlo mientras lo esté utilizando. A la hora de planchar, prográmese. Planchar una buena cantidad de ropa puede significar un consumo de energía menor. Controle su plancha. Enciéndala cuando tenga la ropa lista. Apáguela cuando esté terminando de planchar. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. El video que acabamos de ver hace un momento muestra lo que es, que se ha mencionado tanto, justicia transicional. María Teresa, ¿quieres por favor explicarle a los televidentes qué significa? Bueno, ese ha sido el tema más candente que ha habido, pero en todas partes donde siempre, cuando estamos en la plazoleta decimos, sí a la paz, no más conflicto, pasa la gente y nos dice, sí, paz, pero sin impunidad. No. En la justicia transicional, como su nombre lo indica, es una justicia de transición, es una justicia de momento. Nosotras en la Ruta Pacífica tuvimos muchas discusiones, más de un día y 2 días de discusiones, porque las mujeres dicen cuando una mujer la han violado, cuando una mujer la han tratado, ¿cómo hacer que ese tipo no tenga un día de cárcel? No, lo que pasa es que una cosa es un delito sistemático. Por ejemplo, está probado que ni la policía ni el ejército hicieron sistemáticamente violaciones a las mujeres. Hubo violaciones de los policías, de los militares, de la FARC, pero los únicos que tuvieron unas violaciones sistemáticas, en algunos casos, no en todos, fueron los paramilitares. ¿Qué quiere decir eso? Que dijeron, vayan y van a violar a las mujeres de esta zona porque es una forma de humillar. Ustedes no fueron capaces de defender sus mujeres. Entonces nosotras lo que hemos entendido es que hay que trabajar esta justicia, pero que no solamente la justicia con cárcel es la única salida. Pero, perdón, el video nos dice que no se va a perdonar los crímenes de lesa humanidad, que eso va a sistemáticos. Eso va a tener que tener un castigo, una justicia. Si eso fuera realmente así, pues sería muy bueno, pero la verdad es que esos videos, pues es con lo que se está dando la pedagogía, pero ¿quién sabe? No, claro, ¿quién sabe? Ahora, hay una gran desconfianza. Persona violada, si yo hubiera sido violada, yo no quiero que el violador quede por ahí tranquilo sin pagar nada. No, es decir, lo que pasa con la justicia transicional es, como su nombre lo indica, una justicia de transición. Lo pasó en Sudáfrica, lo pasó en todas partes. Pero la violencia que es sistemática contra la mujer, esa violencia sí no puede llegar a la justicia transicional. Pero lo importante es que aquí podrán llegar todos. Bueno, pero este tema está buenísimo, bueno, pero como también hay otros temas, bueno, ya entendimos que es la justicia transitoria, digámoslo así, pero vamos a hablar también del tema de participación política, y vamos a verlo en el video y luego seguimos conversando. Sí, no hay duda que es uno de los temas más importantes. A mí me gustaría decir que esta agenda de paz, ponémele a esta agenda de paz es antes de los acuerdos, y esta agenda de paz la hicimos en 10 departamentos, y esta es la del Valle del Cauca. Esta agenda se adelanta a lo que hicieron los señores en La Habana. Hay que reconocerle a la Ruta Pacífica que estas agendas de paz se adelantaron a todo lo que hicieron o lo que están hecho en La Habana. Vamos al video de participación política y eso continuamos. Es muy importante. Continuamos ahora. A mí la participación de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona.
Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en 3 temas: garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen 2 cosas fundamentales: crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que La Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático. Precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido. Pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias y hay 2 buenas razones para justificar la decisión. 1. Es una forma de asegurar la transición de las armas a la política. Y 2. Es un gesto de reparación, en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular, pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia. Y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Bueno, yo realmente quería contarte que llevo muchos años. Cuando el Frente Nacional un día se me ocurrió decirle a Esmeralda, hombre, ¿por qué no que sea el Partido Liberal, el Partido Conservador y que siempre van a poner hombres y después las mujeres? Ay,
¿Cómo se te ocurre? Hace 40 años estoy hablando de un partido de las mujeres, partido político de las mujeres. Si la FARC va a tener un partido político, ¿por qué las mujeres y las víctimas no? Hablé en la reunión departamental de víctimas y les propuse, porque el 80% de las víctimas son mujeres, niños y niñas. Entonces yo he dicho, tenemos que tomarnos el poder, y las mujeres somos el 52%. Va a haber una reunión de ediles aquí en Cali. Quisiera poder ir, que me invitaran a decirle a la gente de Acción Comunal, a la gente de las juntas administradoras locales, por favor, apersónense de eso, tomémonos el poder, vamos a fundar un partido político. Me decía Juan Lozano que eso se necesitan, dice que 35 millones de dólares para una campaña, 3 y pico millones de dólares. Le dije, nosotras no tenemos ni un centavo, pero tenemos gente. Bueno, yo invito a las mujeres de Colombia, a las mujeres del Valle y a las mujeres de Cali a fundar un partido político. Y vamos también a crear la Universidad Política de la Mujer. Sepan que Hillary Clinton se formó en una universidad de esas en Estados Unidos. Vamos a formar una universidad política de la mujer, donde la mujer haga desde el kinder con sus hijos hasta el posgrado. Entonces, invito. Dicen que por qué llevo tantos años y no lo he logrado, porque a la gente le da miedo y porque la gente es cómoda. Quiere que le lleven la curul a la casa. No. 20 años estuvo luchando la FARC para poder hablar de unas curules. Nosotras llevamos 1000 años trabajando por tener unas curules. Invito a Colombia, a las mujeres de Colombia, a crear un partido político y a luchar por la creación de una universidad política para la mujer. Bueno, esperamos que este programa haya sido instructivo, que ustedes realmente hayan captado cuáles son estos dos puntos que hemos tratado hoy acá, y vamos a continuar en un ciclo de programas contándoles qué es lo que realmente se está firmando en esos famosos acuerdos de La Habana. Esperamos que estar con ustedes la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente.